¿Quieres estar al día con los temas de tu propiedad horizontal? Entonces, todos los sábados a las 11:30 de la mañana, sintoniza Radio Panamá, donde Priscila Cuban, abogada y administradora de propiedad horizontal por más de 36 años, te orientará. Aprenderás sobre tus derechos y deberes, lo mismo que de resolución de conflictos y mucho más. Hablemos de PH, todo en propiedad horizontal, los sábados de 11:30 am a las 12 mediodía, por Radio Panamá, 94.5 FM. Muy buenos días, estimados radioescuchas. Hoy es 22 de marzo de 2025 y esto es Hablemos de PH. En el día de hoy, un saludo especial al señor Pinky Concepción, que está en los controles, a Mandita, que lo acompaña en el día de hoy. Hola. Tenemos al licenciado Justin Lajit, al licenciado Felipe Chen y al licenciado Franklin López. Oye, que es nuestro lo invitado hablo, especial. practicaste Oye, media hora lo he antes y practicado. todavía Es que no tengo- se es que aprende el voy nombre a decir, del invitado. no, lo Qué que pasa, pena. eso no es eso, Qué sino pena. que yo tengo que decir honestamente que estoy siendo infiel en el día de hoy porque Dios mío, mi confesiones al contador, aire. mi amorcito, mi baby, que es mi contador, se llama Franklin Gordón. Así que hoy estoy cometiendo un acto de infidelidad, pero tiene sus motivos porque el señor Franklin López, el licenciado, Tocayo. el Y tocayo, también comparte profesión. comparten profesión, pero también el punto es que él es asociado de nuestro APAPRO PH, entonces nosotros tenemos que apoyar a los compañeros, ¿no? Es correcto. A los colegas de la asociación. Exactamente, yo tengo rato diciéndole, estoy siendo infiel, pero no dije por qué. Hoy en día tenemos al licenciado Franklin López, su hoja de vida la pueden ver en el post que hemos hecho sobre el programa de hoy y la van a poder también revisar en el canal de YouTube cuando se poste el programa. Y venimos a hablar en el día de hoy sobre cuota de gastos comunes y presupuesto. Según la ley 284 de 2022, la cuota de gastos comunes se define de la siguiente manera. Suma de dinero que corresponde pagar a cada propietario por cada unidad inmobiliaria inscrita a su nombre en el registro público, con el fin de cubrir gastos de administración, conservación, reparación, repuestos, mantenimiento y operación, así como el fondo para imprevistos, según lo establezca la ley, su reglamentación, el reglamento de copropiedad o lo disponga la Asamblea de Propietarios. Además, incluye las cuotas ordinarias, las cuotas extraordinarias, multas y cualquiera otra debidamente establecida en el reglamento de copropiedad o las aprobadas por la Asamblea de Propietarios, así como cualquier otra obligación económica con la propiedad horizontal que esté debidamente sustentada. Las cuotas de gastos comunes deberán fijarse en el reglamento de copropiedad de la siguiente forma. Para la propiedad horizontal de edificios en atención al metraje de las unidades. En otros casos de propiedad horizontal, urbanizaciones por unidad inmobiliaria. Las cuotas de gastos comunes no podrán ser objeto de gravámenes o medidas cautelares por la naturaleza de estos, excepto por el cumplimiento de obligaciones adquiridas por derecho reconocido mediante sentencia judicial. En dicho caso, solo se podrá cautelar el fondo para imprevistos y o hasta el 20% de la totalidad de lo recaudado mensualmente por la propiedad horizontal hasta el monto líquido decretado por la instancia judicial. Digo, aquí por edificio se establece por metro cuadrado, pero también en el artículo 26 la norma te da una salida donde por el 66% de las unidades inmobiliarias se puede decidir que la cuota sea de otra forma. Entonces, básicamente, esa es la definición que da la ley. La ley no define lo que es una cuota ordinaria, que es la que cubre los gastos rutinarios previstos del PH, que son los acostumbrados de mantenimiento, seguridad, salubridad. Y las cuotas extraordinarias tampoco las definen, pero estas son las que se toman en cuenta cuando hay una necesidad que tiene el PH, que es, como lo dice su palabra, extraordinaria. Entonces, yo quería que usted y yo nosotros empezáramos a hablar sobre presupuesto y ver ese error que se comete al momento de decidir la cuota de gastos comunes y el presupuesto, que lo hacen ver como una cosa separada cuando realmente la cuota de gastos comunes debe corresponder al presupuesto. Sí, esos montos deben ser especificados, como menciona la ley, deben ser aprobados por la Asamblea de Copropietarios, pero también es importante de que esa cuota debe cubrir, como lo dice, los gastos que se establecen, así que eso tiene que ser un análisis tomando en consideración todos los gastos que tiene el PH. No solamente considero que deben ser los básicos, como luz, agua, teléfono, el mantenimiento de lo que son las áreas comunes, también deben ser tomando en consideración pequeños gastos que a nivel
privado le decíamos gastos hormigas, pero acá también en los PH se ven ese tipo de gastos hormigas que como lo ven que son pequeños, esos gastos se van acumulando y los tenemos siempre en una bolsa que le decimos varios. Eso no debería ser tan varios, también deberían tomarse en consideración dentro del presupuesto para que no se vayan incrementando a medida que vayan aumentando los meses. Claro, y es que, por ejemplo, tienes el tema también de que debe establecerse ciertas reservas, porque sí, puedes tener algunos gastos que son fijos, que los puedes calcular de alguna manera, pero también van a surgir imprevistos. Y la cuenta de imprevistos realmente no está destinada para eso, sino para dar frente en caso de que se dé alguna medida cautelar. Entonces, una situación extraordinaria. Claro, y una pregunta, don Franklin, porque siempre nosotros hemos sido del criterio de que, por ejemplo, cuando se establece el primer presupuesto por parte de la promotora, no se toman esos temas que usted señala, que pueden surgir durante el devenir del desarrollo, la vida de una propiedad horizontal, que usualmente su presupuesto debe ir aumentando con el paso del tiempo, porque entre más tiempo tenga una propiedad, más gastos en teoría debe generar para su mantenimiento. ¿Qué porcentaje usted consideraría, por ejemplo, tomando en consideración el tema del aumento del salario mínimo, el tema del costo de la vida, en los presupuestos de los PH, qué porcentaje debe preverse y en cuánto tiempo debe aumentarse ese presupuesto? Eso es una pregunta muy interesante porque en mi vida profesional dentro de los PH he visto que siempre mantienen la cuota del año anterior, pero todo va aumentando. Ya casualmente ahora en abril, ¿qué es lo que va a aumentar? El 1% del tema de la caja de seguro. De la caja de seguro, sí. Ya eso tenemos tiempo de que venía dando vueltas, claro. E inclusive el PH que no lo han tomado en consideración. Entonces, es que yo creo que ninguno, porque al momento que se hizo el presupuesto de este año, realmente nadie esperaba estos cambios y es lo que ocurre normalmente, porque por lo menos el salario mínimo tú puedes tener como una idea, pero hasta que no se diga, no lo puedes prever, y eso la planilla es el golpe más grande que tiene una propiedad horizontal, porque a medida que aumenta el salario mínimo, entonces aumenta el seguro social, seguro educativo, va un efecto cascada. No, exacto. Y lo que pasa es que también a veces los PHs no lo toman en consideración porque dicen, bueno, yo tengo todo outsourceado, yo tengo todo por tercero, pero igual te afecta el precio porque el que está dándote el servicio de outsourcing tiene que aumentar el gasto, entonces te va a aumentar la cuota a ti. Sí, yo creo que debería ser calculado como entre un 1 a un 4% de la cantidad anterior anual. Okay. Y debe ser considerado todos los años ese mismo porcentaje, porque algo va a aumentar. Y al final del camino, el presupuesto también es un medidor, es un KPI que indica la gestión administrativa de la empresa, del PH en este caso, y sirve para medir rentabilidad. Entonces, lo ideal es no llegar al tope de ese presupuesto. Entonces, si tenemos un 5% todos los años, quizás el próximo año uno pueda reevaluar el presupuesto tope, claro. Y ajustarlo, porque la idea también al final del camino es utilizar los recursos eficientemente. Entonces, creo que entre un 1 a un 4% estaría bastante razonable. Yo siento que un error garrafal que se comete desde el principio de la propiedad horizontal es cuando el promotor establece una cuota de gastos comunes para venta. O sea, que te venden una cuota. Yo me acuerdo cuando Justin compró en su... siempre estoy blaseando al pobre Justin. Siempre conmigo, siempre en apartamento. Siempre blaseando al pobre Justin. Cuando el ejemplo de cuando no sabemos el vecino. De una venta lo que pasa es que cuando ellos empezaron, cuando él empezó en el PH tenía una cuota de gastos comunes, pero cuando la junta directiva del PH agarró el PH, vio la cruda realidad, Justin, que no alcanzaba, ¿no? Es que no hacen la cuota en base a un presupuesto, sino que dice, bueno, ¿cuánto es atractivo para la persona comprar para la venta? Claro. El problema está que, y lo vimos en varios proyectos, no solo en ese, porque después buscando una casa nos salieron con lo mismo. Te salen, bueno, este es la cuota de mantenimiento más baja del área. Claro, eran 125 en un área de San Francisco. Entonces, cuando ahí entramos a la junta directiva, porque me tocó esa junta directiva, sacando cálculos, viendo los números, nos percatamos de que la cuota no daba. Entonces, se tenía que hacer un aumento. Y explicarle eso a los propietarios, de que tenía que venir un aumento de sí o sí, porque ya no daba. Era complicado porque la gente no entendía, pensaba que era que algo se estaba tratando de armar ahí. Sí. Ahí en el tema ese es que cuando ya la promotora va a dar el PH,
sí tienen que hacer un estudio. O sea, sí se debe ver como una empresa privada hasta cierto punto porque también tienen que ver cómo están los costos en el mercado y hacer un sondeo de qué es lo que costaría si tuvieran un pH activo totalmente para poder evaluar cuánto es la cuota de mantenimiento que tienen que hacer. Pero creo que no lo hacen. No lo hacen. Y No ahí lo viene el hacen. problema. Vamos No a lo hacer un hacen, paréntesis no lo para las hacen. menciones en Amanda en controles. Amanda, las menciones. No lo hacen porque no les conviene. Ok. Atención profesionales de la propiedad horizontal. Si trabajas en administración, contabilidad, derecho, ingeniería o arquitectura, te invitamos a ser parte de APAPRO-PH. Accede a capacitaciones, comparte experiencias y contribuye al desarrollo de las mejores prácticas en el sector. Únete hoy y crezcamos juntos. Para más información, contacta al correo afiliacionapaproph@gmail.com. Y los números de cabina para las llamadas. Poder sintonizarnos, llámenos a la cabina 378-2711, 378-2712. Señor Felipe, pórtese bien. Yo me ¿no? porto Digo, bien. Bueno, hay que como, acordarlo, como hay que darle estaba, oportunidad, como hay que estaba darle diciendo, oportunidad no, a pero los oyentes. ella tiene su horario. No se preocupe, pero es que el mío te da 2 minutos adelantado. Ah, ya. Ya temprano Tú tienes todavía. que mirar el reloj de allá al frente. Ay, ¿verdad? Ah. No lo había visto. Es que yo tenía el cronograma hecho Ah, aquí. Sí, bueno, entonces el asunto es que al promotor no le conviene. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Que él tiene que pagar la cuota de gastos comunes a partir de que tiene el permiso de ocupación de la unidad inmobiliaria. Pero ¿cuál es la nueva viveza que han sacado? Le sacan el permiso de ocupación al edificio, pero no a las unidades individualmente. Entonces, según van vendiendo, van sacando el permiso de ocupación. Eso para mí, en mi opinión muy personal, es una maleantería. Debería existir un presupuesto aparte para esas unidades inmobiliarias que aún no han sido vendidas, que aún no han sido ocupadas, que no es que no gasten, porque mientras están haciendo reparaciones, remodelaciones y cosas a esa unidad inmobiliaria, están usando la energía común porque no tiene medidor, están utilizando el agua común y bueno, todo lo que tenga que relacionado con la unidad inmobiliaria que aún no ha sido vendida. Entonces, yo siento que el primer error ahí es que al principio el promotor no establezca una cuota de gastos comunes con base A la realidad. a la realidad. Entonces me da risa porque aquí en Panamá los PH llenos de amenidades que la gente nunca usa, pero los tiene que mantener. Entonces digo, yo preferiría, si voy a comprar un apartamento en PH, que no tuviera amenidades algunas, quizás un salón de fiesta para reunir a la familia que no me quepa en el apartamento. Barbacoa, escuchado. Exacto, pero no algo que yo tenga que sostener en el tiempo. Las piscinas son algo fatal en los PH, cuando nadie las usa y entonces o muy poca gente, y al final ellas comienzan a causar filtraciones, a causar toda clase de problemas. Entonces yo creo que sería más atractivo para el pueblo panameño que vive aquí y necesita una vivienda, un apartamento un poco más grande con 2 estacionamientos que realmente tener que sufragar todas esas amenidades. Uh-huh. Y porque en este tema, que está dentro, también debe incluir entre el presupuesto lo que es el mantenimiento de las piscinas. Cuando empiezan a crear filtraciones, los autos que están debajo de esos estacionamientos, eso es un daño colateral. Y esos son daños, tema delicado. Sí, bien delicado y costoso, porque reparar una piscina, casualmente un PH donde estoy, está casi rayando los 100K. Sí, exacto. Wow, $100,000 es mejor que la rellenen con cemento. No, y eso Y que le pongan de piso ya. Que la rellenen, no sé, un gimnasio o algo. Hay un No, salón. Una cosa es patineta. Ahora Una piscina esa, de esa que venden en tu, pero en Una un marinal local grande. Un local comercial es para más famosos. No más comerciales. No, Ya lo dijiste. No, yo dije pero no dije cuál. No, y hay proyectos que ahora vienen, por ejemplo, hay un proyecto ya para el área norte que te vende 1000 amenidades, una casa club, una cosa. Y voy de nuevo, el mantenimiento, cuando yo pregunto, ¿cuánto es el mantenimiento? Me dicen, no, el mantenimiento son $135 al mes. Es baratito. Locura. Yo dije, con toda esta infraestructura no cubre eso. Entonces, cuando se traduce, se convierte en un gasto gigante para el dueño, ¿no? Yo fui con Justin. No hable mucho de clubes, que ustedes tienen un tema yo fui ahí, con, espérate. de mantenimiento de clubes sociales. Yo fui con Justin a ver esas casas por allá, por esos lares de Panamá Norte.
y es un lugar que es disque un paraíso terrenal. Y cada vez que me enseñaban una amenidad, mi cabeza hacía que cachín, Sí, ajá, cachín, era dólares. cachín. Lo único O que sea, escuchamos era dólares. Era dólares. Yo dije, aquí ni loco, porque esto tarde o temprano tú tienes que mantener todo ese jardín, todos esos senderos, todos esos parques, todas esas cosas, y todo eso necesita mantenimiento. No, y ahí vamos a un tema oscuro que no le gusta mucho al licenciado Franklin. Ajá. El tema de los De ingresos. los vending machines. Sí, exacto. El tema de los ingresos. Pero es que tiene que buscar fuentes de ingresos, imagínense, si no, entonces cada uno va a tener que pagar no es cuotas que- de $200. Lo único que, bueno, la DGI va a ser muy ese es el contenta, tema. va a estar muy contenta de esos ingresos. Sí, exacto. O sea, no es que no me guste, ¿no? El tema es que al final del camino se vicia el funcionamiento del PH. Claro. Y El tema del no lucro. Exacto, Del no lucro. entonces sale automáticamente, aunque no se percibe, sale automáticamente de la ley del PH y se convierte automáticamente en una sociedad común y corriente que debe hacer su devengamiento Claro. de sus impuestos, ¿no? No, pero la DGI no te preocupes, ellos son contentos de que tengas ingresos, ellos son Eso sí felices. es verdad. No Eso te sí es preocupes, verdad. que si los PH pueden aportar más a la economía y al chenchen. Es que en el caso especial que yo manejo, Del o sea, Estado, del Tesoro. el PH que yo manejo es casi como si fuera una empresa, porque tiene Mixto. varias actividades dentro del PH. Y una de esas es el alquiler de estacionamiento. Ah, y pues, nosotros excelente. pagamos mensualmente ITBMS, declaramos renta, Y la DGI contenta. le pagamos al municipio, el municipio contento porque para que Claro. brille. Y entonces sí pagamos todos nuestros impuestos, lo único que las cuotas de gastos comunes están exentas y nos permiten no considerar a los propietarios como beneficiarios finales porque la cuota que se recauda del estacionamiento se utiliza es para el mantenimiento del edificio. conservación. Entonces, ese es un edificio que durante 30 años, que es la edad que tiene, nunca se ha aumentado la cuota y el único momento en que se cambió la cuota fue para bajarla, precisamente porque el estacionamiento ayuda. Tenían otros ingresos. Exacto. Adicional a eso, tenemos alquilado un espacio, se van a desmayar el licenciado, tenemos alquilado un espacio para un cajero automático de un banco de la localidad y adicional a eso, pero es que son recursos que puede, adicional a eso, tenemos un estacionamiento. Ellos aportan al Tesoro Nacional. Sí, Sí, exacto. Nosotros sí. nosotros aportamos bien. El problema es manejarlo contablemente después. ¿Qué es lo que aporta, qué es lo que no? Y Bueno, contablemente se Sí. puede separar siempre y cuando el sistema Claro. permita a nivel de contabilidad, que eso se segrega con bastante sencillez ahí, un sistema lo va a hacer, Ujú. de saber cuáles son los ingresos grabados de los no grabados, ¿no? El tema es que es también, un tema adicional es que eso acarrea un trabajo adicional a la administración de estar constantemente supervisando sus ingresos, hacer una declaración de renta, presentar planilla Claro. 03, para presentarles lo que son los ITBMS y la declaración de renta final de año, porque hay reportes que son un poquito complicados, como por ejemplo el 72 y el 94, que son reportes que se envía a la DGI, y aquí viene otro tema. No quiero salirme de esto, pero viene otro tema de que algo que sí nosotros peleamos mucho es pedir la factura original de los Epa. proveedores, que eso debe estar también incluido Ujú. dentro, inclusive, del presupuesto, incluyendo a los Hablemos de proveedores. PH, estamos en Radio Panamá con la frecuencia Panamá 94.5, Colón 94.7, Bocas del Toro 97.7, Y el teléfono, Camila. Darién 101.5, Provincias Centrales 104.3, el teléfono de la cabina es 378-2711, 378-2712 y el celular de aquí, déjeme un momentito para buscarlo porque ya lo tenía aquí en la mano, es 61315565 para que puedan Hacer su mandar consulta, sus todo el tema consultas. contable de PH. Bueno, que aquí yo tenemos tengo una licenciado tarea La que me dejó terminé. la amiga Cecilia Izaguirre, que le mandamos un saludo, donde dice consultarle lo que queríamos abordar, el criterio contable para la aplicación de pagos en atraso, abono a deuda sin ese era tener un tema acuerdo que de venía. Ese pago, es un criterio tema. Sí, exacto, ese es un tema candente todos los días en la propiedad horizontal, Total. porque en algún momento se dio una opinión Alguien. basado en el artículo 1059 del Código Civil, donde habla de que el que debe varias deudas de una misma especie puede escoger la factura que va a pagar, pero y se establece una condición, que es que el que recibe el pago acepte ese pago de esa factura de esa manera. Entonces, basado primero en el criterio de que nosotros no facturamos, Ujú. porque no somos un comercio. La factura tiene una definición muy clara, que este es un aporte y una cuota de Una gastos cuota. comunes, simple y llanamente, contablemente, que es lo apropiado. Contablemente es siempre aplicarlo a lo más viejo.
A lo más antiguo. Es que A lo así más funciona. antiguo. Es que el tema es de que si se lo aplicamos a la cuota corriente, de cierta forma estamos premiando, y disculpen la palabra, una irresponsabilidad Ujú. del copropietario de hacerse frente de esa cuota. ¿Y qué sucede con aquellos que sí están al día? Claro. Entonces debe ser siempre aplicado a lo más viejo, incluyendo los recargos y todo lo que venga Y arrastrando que hasta la trae fecha. una controversia al momento, por ejemplo, aquí no me dejará mentir el licenciado Felipe, cuando viene el proceso ejecutivo, porque la persona entonces te va a sacar unos recibos donde él te va a mostrar que él pagó el Ujú. mes corriente y resulta que es que debe 25 meses atrás. Sí. Entonces me pasó en una asamblea que estuve recientemente donde una apoderada de otro apartamento dice, no, es que ese apartamento está al día porque yo tengo aquí los recibos, pero cuando la mandamos a llamar a administración, resulta que esos 2 recibos recientes no correspondían a la deuda gigantesca que la persona tenía. Entonces, sí es un problema y la verdad es que ese criterio hay que aclararlo y hacerlo como algo muy especial porque mientras todos los demás propietarios están sosteniendo el PH y están financiando todos los gastos del PH, hay 2, 3 o 4 que simplemente se hacen de la vista gorda y tú los ves viajando, comprándose carros, haciendo todo, pero no pagan su cuota de gastos comunes. También recordemos que la cuota de mantenimiento tiene que ser pagada en el mismo mes porque los gastos no esperan. Claro. Una gota no va a que, bueno, no se pagó, yo no voy a seguir goteando. Eso no va a suceder nunca. Siempre vamos a tener los mantenimientos, siempre hay que reparar algo, hay que hacer en la bomba, en la planta eléctrica. Entonces, no se puede aplicar al corriente si no lo más viejo por esa misma situación. No Claro. debe ser. No, y volviendo a esos presupuestos que se aprueban en déficit, yo me pongo a pensar entonces, ¿qué herramienta le estás dando al administrador para trabajar cuando le estás diciendo, mis gastos son tanto, pero te estoy aprobando un presupuesto en rojo que yo no sé a quién se le ocurre hacer Eso me lo semejante aprueban en cosa? rojo, Van a tener que ir a un comercio de la localidad que está por la Transimi, que comprar la cosa más barata. Comprar en vez de Clorox, Lorox. Loros. O en vez de jabón, no otro nombre. Sí, exacto. O sea, al final, ¿qué dejas de mantener? El elevador, la bomba de agua, la alarma, los Entonces, extintores cuando se dañan las cosas, Ahí el administrador tiene la administrador es culpa. culpable y la junta directiva por detrás por no exigir al administrador, pero si no hay plata. si no hay plata. Entonces, el presupuesto tiene que ser cónsono con los gastos la realidad. por lo menos a mí me enseñaron a hacer presupuesto al centavo rabioso. Mis ingresos dan igual a mis gastos, tengo reservas, tengo todos los gastos hormigas contemplados y hasta el transporte público, todo eso lo tenemos catalogado No, en ese y eso en que ese no hemos hablado con el presupuesto. licenciado Franklin, que también el presupuesto, yo sé que el tema de la cuota y el aumento duele, pero la gente también tiene que entender que cada 2 años, si no me equivoco, Cada hay que 2 hacer la años. prueba de hermeticidad. Cada 3 años. Pero Cada cada 3 3 años la años. prueba de hermeticidad y el tema de la pintura del edificio. Claro Esa que es cada otra 5 historia. Un golpe años. grande. Es un golpe gigante que usualmente los pH más chiquitos, que 1500, 800, bueno, no sé en el de ustedes cuántos les ha salido y todavía si no han llegado a ese momento. No, nos toca hoy. Imagínate, bueno, por ahí lo traímos a colación. Bueno, y mira, es importante ahora que hablan de las cuotas extraordinarias, porque no es a pesar de que la norma cataloga todas las cuotas por igual, la cuota extraordinaria la tratan, le dan un tratamiento distinto. Entonces, cuando se aprueba una cuota de extraordinaria en una asamblea, debe decirse la totalidad de la cuota, cuál va a ser la periodicidad con que esta cuota va a ser pagada, si se le va a poner recargo, porque para mí, jurídicamente, leyendo la definición de cuota de gastos comunes, para mí sería muy sencillo determinar que si no se paga la cuota extraordinaria en el tiempo periodo, establecido. en el tiempo establecido, debe Hay aplicársele un recargo. Pero bueno, ha salido un criterio y estuvo en la reglamentación de la ley 31, que cuando se escogía una cuota extraordinaria había que señalar. Estuvo, pero no existe en la vía jurídica porque todavía no hay reglamentación. Ah, bueno, no hay reglamentación, pero hay un antecedente. Hay un antecedente que tienes. todavía Exacto, no sabemos que- si lo vamos a utilizar en esta nueva. Exactamente. En esta Entonces, el nuevo periodo. Entonces, en mi criterio debería considerarse la cuota ordinaria y la cuota extraordinaria del mismo modo y aplicarle los mismos recargos. Tenemos preguntas. La mención. Mención. Ok. Eres propietario de inmuebles, entonces API es para ti. Recibe apoyo y orientación sobre tus derechos y responsabilidades y accede a la solución para una mejor gestión de tu propiedad, de tus propiedades. No estás solo, afíliate a API y haz crecer tu inversión. Para más información, contáctanos en el 6365-2128. Pregunte Bueno, por no, Lurbin. Perdón, pregunte Lurbin, por Lurbin. Saludos a Lurbin. Oiga, quiero hacer un paréntesis aquí en este momento para felicitar al señor presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles No sé que quién tengo será. a mi derecha,
a la izquierda de los bioyentes, el señor Felipe Chen. Esta semana estuvimos en un almuerzo ameno donde fue juramentado presidente, le pusieron una banda presidencial y todo juramentó. Que ahora a trabajar por la propiedad privada. Entonces me arrastró a mí a trabajar con él, es una barbaridad. Pronto vamos, tú sabes que estamos en los planes, es una feria inmobiliaria de reposeídos, eso es un tema que Dios vamos a Cristo, bueno, yo lo que sí creo es que todos los propietarios de inmuebles deberían de afiliarse a la asociación de propietarios de inmuebles para hacer una fuerza, porque realmente ayer conversaba con una amiga y nos salimos un poquito del tema, de cómo ella le había alquilado a un médico de apellido de un boxeador famoso, Panamá el más famoso, y ese médico le quedó a deber como $5,000 de renta y no hubo manera que ella pudiera cobrarlo. Entonces, alquilar a veces es un riesgo y la verdad es que las leyes son muy laxas y permiten pues que la gente cometa ese tipo de actos que realmente, además de que yo pienso que son ilegales, son bochornosos. Voy a aprovechar ahí para mandar un saludito y un feliz cumpleaños al señor Eric Ochoa, que está cumpliendo hoy. Esperemos que sea muchos años más. Le mandamos ese saludo con mucho cariño de la familia de Hablemos de PH. Eso. Bueno, entonces seguimos con otro tema del presupuesto y me gustaría que usted hiciera algunas conclusiones con referencia a esto y recomendaciones, porque se cometen muchos errores al momento de elaborar un presupuesto. Y creo también que en APAPRO, teniendo la cooperación de usted y de los otros contadores que están en nuestro grupo, deberíamos hacer como una capacitación para todos nuestros asociados de cómo realmente debe hacerse, pero no de mano de uno que sepa hacer algo de presupuesto como yo, sino de los contadores que realmente son los que saben cómo se hace. Que manejen el tema de propiedad horizontal. Bien, vamos a trabajar en eso, vamos a planificar una capacitación, ¿verdad? Para hacerlo. Vamos a salir un poquito también del tema de las declaraciones de renta, porque ahora mismo estamos... Ajá, exacto. Sí, estamos en zafra y todavía falta un mes más. Saludos, Franklin. Algo importante también que no lo hemos mencionado es que no hay que confundir lo que es la cuota extraordinaria con el imprevisto. No es lo mismo, ni tiene el mismo fin. Y recordemos que el imprevisto es para una eventualidad que no se tiene contemplada y la cuota... Que no se puede predecir. Era la palabra que decían, que no, imprevista, que no se pueda predecir y que por una explosión. Exacto, que Dios no lo permita, sucede. Y lo que es la cuota extraordinaria ya está planificada porque es un gasto que se va a ejecutar y generalmente es un gasto bastante grande, no como el tema de la pintura. Bien, ¿por qué es importante el presupuesto? Primero, mide lo que es el funcionamiento del PH y la eficiencia de la administración. Eso es importante. Segundo, da una buena salud a la gestión administrativa durante la ejecución, porque me permite medir los gastos eficientemente. Importante, pues sí, como lo dijo la licenciada Coban, generalmente el presupuesto que se maneja es presupuesto cero, pero yo recomiendo que nunca o que no traten de acercarse al presupuesto, que es lo ideal, porque así es un poquito más eficiente. Manejarlo económicamente. Recordemos que la economía es la utilización de los recursos, recursos que son desgastables a través del tiempo, pero manejarlos eficientemente. Y a la hora de hacerlo, tomar la realidad que existe en el mercado. O sea, no simplemente basarnos en un hecho, de que necesito venderlo, sino tenemos que ver cómo está el mercado. El cemento sube, el bloque sube, la luz eléctrica sube, es muy variable, el agua sube, la mano de obra también puede subir en cualquier momento. Entonces, basémonos en la realidad para evitar en el futuro que el PH tenga problemas económicos porque no tiene cómo sufragar esos gastos. Y eso es lo que generalmente está sucediendo, que cuando ya se entrega la unidad, no tenemos dinero para cubrir. Y ahí viene una bola de nieve que provoca que el PH se haga insostenible a través del tiempo. Lo que viene a continuación, última batalla. ¿De vengado o caja? Bien, mire. Los PH, para mi consideración, la administración de un PH, para mi consideración muy personal, es la más eficiente que hay si la comparamos con el sector privado, del mismo nivel. Porque generalmente lo que pasa es que se maneja dinero que no es propio. Bien, basado en eso, entonces, ¿qué sucede? Los PH tienen 3 tipos de contabilidades. Pueden tener hasta 4. La primera contabilidad que hay es la contabilidad administrativa, que son los procesos, que se cumpla con la factura, que se cumpla con los registros. La segunda contabilidad, y no es en un orden, estoy mencionándola, es la contabilidad de devengado. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que registrar la factura no cuando la pago,
sino cuando el gasto se ejecuta o cuando la factura tiene la fecha. ¿Por qué? Porque yo necesito saber qué es lo que debo y qué me deben. Ese es el devengado. Por poco decirlo, el registro mi factura hoy, yo la pago más adelante, 15 días, un mes después. Y el efectivo es el dinero que yo realmente estoy contemplando para poder manejar. Y esa es la contabilidad que realmente al final del camino le interesa al propietario. ¿Qué es lo que yo tengo en el banco? ¿Qué es lo que estoy pagando? ¿Qué es lo que estoy recibiendo? ¿Y con cuánto dinero dispongo para trabajar en los siguientes meses? El devengado no funciona de esa forma. Por eso que de alguna forma, en algunos casos la gente me dice, pero si yo tengo en mi estado de resultados $50,000, pero voy a mi banco y tengo 40,000, ¿qué pasa? Lo que sucede es que la diferencia son las cuentas por cobrar que no están pagando los copropietarios a tiempo. Por eso es que se maneja siempre 3 contabilidades y generalmente se muestra 2. La devengada, que es la que tengo que cumplir con la ley, porque la ley me obliga a hacerlo, las NIF, las NI, etcétera. Y el informe que se presenta a los copropietarios, que viene siendo a base de el efectivo, el dinero que tengo disponible para trabajar. Bueno, Licen, nos queda un minuto. Listo. Necesitamos que dé sus datos, su número de teléfono, dónde Para lo pueden los oyentes. localizar, si tiene redes, lo diga en estos momentos. Bien, si no, bueno, me pueden localizar a @clau.com.pa, de la sociedad civil, o a www.clau.com.pa y ahí van a contener todos mis datos. Si no, al 6931-7182 a la orden para cualquier cosa y ahí estamos disponibles. Excelente. Y con esto llegamos al final de Hablemos de PH. Le damos las gracias a todos los que nos acompañaron hoy. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube como APAPROP o en mi canal personal Priscila Cuban para más contenido. Nos escuchamos el próximo sábado a las 11:30 de la mañana. Este es Deletrea tu apellido bien para que sepan cómo se escribe. C-O-O-B de bueno A-N, pero se pronuncia Cuban como Ah, los Cuban. cubanos. Cuban Yo como los Cuban. cubanos. Y no me corregía. Sí. No, porque no lo iba a interrumpir, pero es Cuban como los cubanos. Cuban. Ok. Entonces, no dejen de apoyar a la selección mañana y nos vemos el próximo sábado a la misma hora. Hasta pronto. Nos vemos. Hasta luego. ¿Quieres estar al día con los temas de tu propiedad horizontal? Entonces, todos los